Hola muchachos, ¿cómo están? Un nuevo día lunes, un nuevo lunes, ¿cierto? De sociedad. Em, no sé cómo partir los videos, la verdad ya partir todos los videos igual es un poco fome, pero en fin. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy día vamos a ver un poco, vamos a analizar los distintos factores que influyen un poco o que afectan en lo que es el mercado. La clase pasada, el video pasado hablamos, ¿cierto?, sobre lo que era el mercado y sus principales características, especialmente analizándolo como es hoy en día, ¿sí? Donde hablamos del mercado como este espacio físico y este espacio no físico donde se genera esta transacción de bienes y servicios, ¿cierto? Donde teníamos una parte que era la parte ofertante, que era, nos referíamos, ¿cierto?, a los vendedores o a la empresa, y hablamos, ¿cierto?, sobre los demandantes, que en este caso hablamos sobre las personas o los clientes. Y entre ellos, ¿cierto?, estaba el precio. Y esto era muy importante del precio porque es el precio el que genera el equilibrio entre ofertantes y demandantes. ¿Ya? Sin un precio es imposible que se pueda generar una transacción económica, por ende el mercado no sería eficiente. ¿Sí? En base a eso también hablamos y analizamos un poco más de lleno lo que es la famosa ley de oferta y demanda. Y por último analizamos un poco cómo era el mercado actual, especialmente con todo este uso de las tecnologías. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver los factores que alteran el mercado. Ya lo del video pasado fue como la parte linda del mercado, si todo funcionara bien, pero no siempre todos los mercados funcionan de buena forma, o siempre, generalmente tienen una serie de problemas que alteran el mercado y entra, ¿cierto?, una etapa de crisis, que muchas veces los gobiernos hablan de las famosas crisis, y eso es lo que vamos a analizar todo está a partir de la página 29, ¿cierto?, de su libro. Ahora, ¿qué el primer factor que altera el mercado es la famosa competencia? Y la competencia la analizamos a través de una competencia perfecta y a través de una competencia imperfecta. ¿Okay? ¿Qué es competencia? Es prácticamente competir, ¿cierto? Estar compitiendo con las personas del lado. Ahora, si lo analizamos en el ámbito de la economía, simplemente esta competencia se genera a través de los ofertantes, de estas grandes empresas, de estos vendedores, de estos productores. ¿Ok? Partamos entonces, esto está en la página 30, ya analicemos lo que es la competencia perfecta. ¿Y cuál es la competencia perfecta? Simplemente es cuando en un mercado se da una gran cantidad de ofertantes, pero también existe una gran cantidad de demandantes. O sea, muchas personas que ofrecen productos y muchas personas que demandan productos. ¿Ok? ¿Por qué esto se habla de una competencia perfecta? Porque al haber tantos ofertantes y tantos demandantes, prácticamente las empresas no tienen tanta influencia, ¿cierto?, al determinar un precio, sino que ellos simplemente tienen que poner un precio de acuerdo a cómo se está analizando el mercado. ¿Ok? Y esto es muy importante porque, por ejemplo, si una empresa teniendo mucha competencia, a ver, ¿qué les puedo dar un ejemplo de bebida, por ejemplo, ¿ya? Si tenemos muchas empresas de bebida, ¿cierto? Significa que los demandantes van a tener muchas alternativas donde comprar. Por ende, si yo soy dueño de una empresa de bebida y generalmente la bebida cuesta 1.000 pesos y yo la quiero vender a 3.000 pesos, estoy en mi derecho a hacerlo, está en el libre mercado. ¿Qué me va a pasar? Los demandantes no me van a comprar. ¿Por qué? Porque tienen mayores alternativas. Por eso, en una competencia perfecta es muy importante, ¿cierto?, de que existan muchos ofertantes y muchos demandantes. Y eso provoca, ¿cierto?, que un demandante o una empresa en sí no pueda tener mucha, ¿cierto?, influencia en lo que en lo que es la fijación de un precio, sino que la fijación del precio se va a dar o se va a acomodar de sola de acuerdo a lo que es el mercado. ¿Se entiende? Eh, bueno, para que en un mercado, ¿cierto?, exista una gran cantidad de ofertantes y de demandantes, ¿cierto?, tiene que haber una serie de factores que influyen en la competencia perfecta. Y aquí los tenemos, ¿cierto?, destacados en su página. Primero dice que los productores tienen que ser numerosos con respecto al mercado de un bien o servicio específico. Claro, o sea, para que exista la competencia perfecta tienen que haber muchos, pero muchos productores, muchos ofertantes. ¿Por qué? Porque así la empresa no puede influir en el precio, en lo que les estaba hablando recién, ¿ok?
El bien o servicio que se comercializa debe ser homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que es muy parecido, que siempre es el mismo servicio, ¿ok? ¿Por qué tiene que pasar esto? Porque eso le entrega mayor variedad, ¿cierto?, a los demandantes para poder elegir sus productos. Ahora, ojo, no siempre es homogéneo, especialmente en lo que es la satisfacción de necesidades. Pero existe diferencia entre esto y eso también influye en la decisión del demandante, que es especialmente la calidad, ¿cierto? Cuánto tiempo puede durar este producto y todo eso. ¿Qué ejemplo le puedo dar en base a esto? Ya, no sé, un parlante, ¿ya? Estoy inventando. O unos audífonos, no sé. Existen muchos ofertantes, sí, pues existen muchas ciertas empresas que venden audífonos. Todos cumplen o todos satisfacen la misma necesidad. Exactamente, todos satisfacen la misma necesidad, ¿cierto? Que es simplemente poder escuchar música. ¿Dónde tenemos la diferencia de este producto homogéneo? Simplemente en la calidad de este producto. Y probablemente un audífono me va a durar 3 meses y otro me va a durar durante años, ¿se entiende? Y eso, ¿cierto? Influye un poco en las decisiones de los demandantes de acuerdo, ¿cierto?, a su necesidad. O sea, si alguien elige o toma una decisión de acuerdo al precio, claro, va a comprar lo más barato y está en todo su derecho de hacerlo. Pero a lo mejor la persona influye en su decisión la calidad y le va a costar más caro, por lo tanto, está en todo su derecho. ¿Se entiende? Recuerden que estamos en el libre mercado. Pero entonces la segunda característica de una competencia perfecta, ¿cierto?, es que se venda siempre un producto homogéneo, que todos más o menos, ¿cierto?, vendan un producto que va a satisfacer la misma necesidad, a pesar de que las diferencias las encontramos en este sentido, en lo que es la calidad, ¿cierto?, del producto. La tercera característica es que debe haber libertad para entrar y salir del mercado, y todo esto bajo la lógica también del libre mercado. ¿Quiénes pueden entrar o salir? Tanto los ofertantes como los demandantes. Si una empresa ve, ¿cierto?, que no le está dándole frutos, ¿cierto?, o ganancias económicas, lo que él está ofreciendo, vendiendo, está en toda su libertad de dejar, ¿cierto?, el mercado, de dejar de vender. Así como también es un demandante, está en todo su derecho que si no se siente satisfecho por los productos que está recibiendo, simplemente también puede salirse del mercado y buscar otras alternativas. Por ende, la libertad es muy importante en lo que se dé en la competencia perfecta, tanto para los ofertantes, para los demandantes. Ahora, todas las empresas deben competir, ¿cierto?, en igualdad de condiciones. ¿Y esto a qué se refiere igualdad de condiciones? Especialmente a la medidas legislativas que puede proporcionar un Estado, ya que hay empresas que obviamente tienen mayores recursos, por ende tienen mejor tecnología, mayor cantidad de empleados, por ende su productividad es mayor, y eso, ¿cierto?, le puede ganar o lo puede superar a otra empresa que quizás no tenga la misma tecnología y no tenga la misma capacidad productiva y están en su derecho. Pero ¿a qué se refiere con la libertad de condiciones? ¿Cierto? Simplemente a las leyes que puede implementar un Estado, especialmente en lo que es el cobro de impuestos o incluso en algunos casos en la fijación de precios que puede interponer un Estado, y lo vamos a hablar más adelante. ¿Se entiende? Entonces, a pesar de que son dos empresas distintas, de que con distintos recursos tecnológicos, de personal, etcétera, para los dos son los mismos impuestos, son las mismas leyes, y eso también es muy importante, la igualdad de condiciones. Otra característica que debe tener un mercado de competencia perfecta es que los consumidores o los demandantes tengan el acceso a la información del bien del servicio ofrecido, ¿ok? Y esto es muy importante porque esto, ¿cierto?, influye en lo que es la decisión del demandante. Por eso es muy importante que esté informado. ¿Y cómo lo podemos analizar esto? Es simple, es cosa de ver la tele y van a salir comerciales donde indica el precio y indica características del producto. Si no vemos tele, vamos a escuchar la radio y lo mismo, ¿cierto? Le van a explicar las características del producto. Ahora, si queremos ir con mayor detalle, ¿cierto? Podemos ir a no sé, una caja comercial a comprar, a una casa comercial, perdón, a comprar, y vemos que el producto viene con su caja y en la caja están todas las indicaciones del producto, ¿se entiende? Si usted quiere comprar por internet, como lo vimos, ¿cierto?, que se puede hacer en la clase anterior, usted compra en internet, elige el producto que quiere ver y le sale toda la información del producto con el precio y todas las características. Y esto también, ¿cierto?, por ley se debe hacer eso, y es muy importante que las personas tengan acceso, ¿cierto?, a la información de lo que está comprando. ¿Por qué? Porque simplemente con esto impedimos que existan los fraudes, ¿ok? Y por último, ¿cierto?, deben haber muchos compradores para que se dé una competencia
perfecta, ya que a ver, dice acá, una gran demanda de productos dinamiza el mercado y alienta a los ofertantes a producir más. Si existe un exceso de demanda, ¿cierto?, sobre la oferta, lo analizamos en el video anterior, no existe, ¿cierto?, un equilibrio en el mercado. Por ende, al haber mayor demanda, las empresas comienzan a producir mucho más hasta llegar acá. Al haber, ¿cierto?, al haber mayor producción, se necesita mayor mano de obra y eso también combate un poco lo que es el desempleo. ¿Se entiende? Todas estas son las características entonces que debe tener un mercado de competencia perfecta. Si estas características influyen en el mercado, claro que sí, porque genera lo que es la competencia perfecta. Acá tenemos un ejemplo que ustedes lo van a analizar, ¿cierto?, que es sobre la leche, ¿ya? Y explica muy bien también todas las características de este tipo de mercado. Por ende, podemos decir que la competencia perfecta es algo positivo, ¿cierto?, para el mercado. Pero lo negativo lo encontramos en la competencia imperfecta, ¿cierto? ¿Y cuándo se da una competencia imperfecta? Simplemente cuando existe un número insuficiente de ofertantes, ¿cierto? Especialmente a través de un producto. Es decir, cuando son muy pocas empresas los que generan una oferta. ¿Por qué esto es malo? ¿Ya? Porque simplemente aquí sí las empresas pueden influir en lo que es la fijación de precios, ¿ok? Y esto lo analizamos en 5 términos: el monopolio, el duopolio, el oligopolio, el monopsonio y la colusión, ya que lo tenemos acá graficadas en el libro. Cuando existe una competencia imperfecta se da esto, ¿se entiende? El monopolio, ya ustedes lo saben, es cuando solamente una pura empresa o un solo vendedor o un solo ofertante controla todo el mercado. ¿Por qué esto es malo? Simplemente porque él puede poner el precio que quiera a su producto. ¿Se entiende aquí cómo ahora sí la empresa tiene influencia en la fijación de precios? Y él puede poner el precio que quiera a su producto. Y si este producto tiene alta demanda y sobre todo si no tiene un sustituto, ¿cierto? La gente está obligada a comprarle. La gente está obligada a comprarle a esa empresa y aquí entramos especialmente en que estas empresas se aprovechan, ¿cierto? Y suben los precios. Creo que una vez les di el ejemplo de acá de Curicó, que estaba en los buses Talmocur, tenían el monopolio, ¿cierto? Antes de los viajes, ¿cierto? De Curicó a Talca y cobraban bien a un alto precio. O sea, y lamentablemente, como no existía ni un sustituto, porque no había ninguna otra forma de poder trasladarse a Talca, ¿cierto? En un servicio público, la gente estaba obligada simplemente a aceptarlo. ¿Ya? Entonces el monopolio es cuando solamente una empresa o un ofertante controla todo el mercado y los demandantes están obligados, ¿cierto?, a comprarle a esa persona. Ahora tenemos un término nuevo que es el duopolio, y esto es cuando dos empresas, por eso se llama dúo, cuando dos empresas controlan, ¿cierto?, el mercado. Porque esto es malo también, porque simplemente lo fijan, también tienen ellos el poder para poder fijar un precio. Y al momento de fijar el precio, ¿cierto?, también se van a basar en un precio muy alto en donde la gente va a estar obligada a comprarle a ellos, ¿cierto? Esto también puede llevar un poco a la colusión, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. El mejor ejemplo, y sigo con el ejemplo de los buses a Talca. Bueno, está Dalmogul, que tenía el monopolio, y después los años después se puso una nueva tienda que se llama, perdón, una nueva línea que se llama Londres Bus, creo. Londres Bus, ahora son los dos buses que trasladan gente de Curicó a Talca. Ahora, ¿existe duopolio? Sí, son las únicas dos empresas y ambas cuestan lo mismo, o sea, prácticamente, no estoy diciendo que sean coludidos, pero es probable, ¿cierto? Por algo valen lo mismo, ambos cobran lo mismo, ¿cierto? Y generaron un precio fijo donde ellos también puedan sacar sus ganancias. Tenemos el oligopolio. ¿Qué es el oligopolio? Cuando existen mayores empresas que ofrecen un producto, pero aún así es una cantidad, ¿cierto?, limitada. Es decir, no sé, pues son 3, 4, 5 empresas más que venden un mismo producto, o 10 empresas que venden un mismo producto, y esa cantidad de empresas, en comparación a la demanda de las personas, aún les da a ellos la libertad de poder fijar los precios. Tenemos el monopsonio, ¿ya? Y este es cuando existe, esta vez, cuando solamente existe un solo comprador de un producto, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos varias empresas que venden leche, ¿ya?
y tenemos a una sola persona que da los recursos para comprar la leche a todas esas empresas, ¿ok? Ese es el monopsonio. Yo realmente no conozco ningún caso real así de monopsonio, de hecho es un término no muy conocido que digamos, pero sí lo que es oligopolio, duopolio y todas esas cosas. Y por último tenemos la colusión, y la colusión es simplemente una respuesta de lo que pues generalmente es el oligopolio, ¿ya? O el duopolio. Y la colusión es cuando existe un acuerdo entre las empresas o los ofertantes, ¿cierto? A fijar un cierto precio y una cierta cantidad de productos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Simplemente, ustedes saben que mientras menos productos existen en el mercado y si la demanda es mayor, ¿qué pasa con el precio de la oferta? Aumenta. Y eso es lo que hace la colusión. Simplemente estas empresas se comprometen a vender un producto, supongamos, no sé, ya un libro, ya. Supongamos que estos señores venden este libro y van a decir, ya vendamos y todos ellos se coluden y dicen, la va a vender a 10.000 pesos, venden este libro. Ya, bacán, vendámoslo a 10.000 pesos. Ya, pero hagamos otra cosa. Pongamos simplemente al mercado unos pocos libros. ¿Para qué? Para que después se nos acabe el producto y la demanda aumente. Ya, ok, hagamos eso. Venden los libros que ellos quisieron exponer al mercado, ¿cierto? Y se acabaron y la demanda simplemente superó lo que es la oferta del libro. ¿Qué hacen con el libro? Ya, nuevamente lo lanzan al mercado, pero ahora como la demanda es mayor, tienen que subirle el precio de la oferta para que se genere el famoso equilibrio de mercado y venden el libro en vez de 10.000 pesos, lo venden a 20.000 pesos. ¿Ya? Esta es una práctica que está penalizada por la ley y voy a decir entre comillas penalizada porque el mejor ejemplo de colusión que hemos tenido en los últimos años son con las farmacias que se coludieron y el precio del confort, que este fue el último, ¿cierto? Que el último caso de colusión, que los descubrieron y le hicieron una infracción o una multa o un castigo, y generalmente cuando son clases de ética a estos señores empresarios. Por eso, entre comillas. Lo del confort fue distinto porque los del confort le devolvieron 7.000 pesos a cada persona que tenía la cuenta root, lo cual también fue medio trucho. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero aquí tenemos entonces todos los factores que se dan en una competencia imperfecta. O sea, el monopolio, el duopolio, el oligopolio, el monopsonio y la colusión. ¿Se entiende? Y esto es muy, pero muy importante que quede claro, porque generalmente se da, si lo analizamos, ¿cierto? Acá es más probable que se encontremos unas competencias imperfectas más que competencias perfectas. Depende del producto, ojo con eso, ¿ya? Hay algunos productos que sí contienen una competencia perfecta, pero hay otros productos que sí contienen la competencia imperfecta y hay que tener mucho cuidado con estas prácticas. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia para no complicar más la vida? Que la competencia perfecta significa que los ofertantes tienen muy poca influencia en la fijación del precio, lo cual eso beneficia a los demandantes. La competencia imperfecta significa que los ofertantes o esas empresas tienen mucha influencia en la fijación de precios, lo cual eso afecta a los demandantes. ¿Ok? Veamos qué otros factores influyen entonces en lo que es el mercado y acá analizamos lo que son los ciclos económicos. ¿Y qué son los ciclos económicos? En palabras muy simples son los distintos periodos positivos o negativos que pueda tener un mercado o una empresa. Ya a través, ¿cierto? Puede haber un momento en que las ventas, ¿cierto? Vayan de forma muy positiva, por ende, esto va a generar muchos beneficios para varios sectores, pero va a haber otro periodo que estos productos, ¿cierto? Van bajando. Mejor ejemplo, podemos decir que hoy en día, ¿cierto? Con todo este tema del COVID-19, todos estos productos de artículos de aseo, ¿cierto? Están en un ciclo económico muy positivo porque están vendiendo mucho. Pero probablemente después, ¿cierto? Cuando todo esto pase, van a empezar a tener, en comparación a las ventas de hoy en día, un ciclo más negativo, ¿ok? Ahora, estos ciclos económicos, ¿cierto? Los podemos dividir en dos, con palabras, ¿cierto? Más clave, palabras más científicas, como la expansión y la recesión, ¿ok? Y la expansión, como tenemos el gráfico que muestra su página 31, es cuando la economía vive un periodo de crecimiento, es decir, cuando las ventas, ¿cierto? Son muy buenas, ya que cuando un producto es muy, pero muy demandado. ¿Por qué esto es positivo? Simplemente porque al tener mayores ventas, ¿cierto? Significa que la población está satisfaciendo sus necesidades de buena forma. Entonces los demandantes están contentos porque pueden satisfacer sus necesidades.
Para los ofertantes también es positivo porque están generando muchos ingresos, ¿cierto? Muchos ingresos, y al ver que se está demandando cada vez más, a través de esos ingresos que ellos van adquiriendo, van produciendo mucho más. Para producir más, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita mayor mano de obra, y si hay mayor mano de obra significa que esto genera mayor empleo, por ende la tasa de desempleo disminuye. ¿Se dan cuenta entonces? Y esto es muy importante para los estados, ¿cierto? Que el desempleo siempre vaya bajando. Por eso, un periodo de expansión en un mercado, en una economía, es muy beneficioso tanto para los ofertantes, ya que tienen mayores ganancias, para los demandantes, ya que están satisfaciendo mejor sus productos, y si lo analizamos en el nivel de estado, mucho mejor porque los ofertantes están disminuyendo la tasa de desempleo, ya que están dando mayor empleo a las personas y así poder producir más. ¿Cuál es la recesión? Y la recesión simplemente es cuando ocurre todo lo contrario y cuando las ventas, ¿cierto?, son negativas por varios meses. ¿Por qué esto es negativo? Porque ocurre todo lo contrario, porque los demandantes no pueden satisfacer sus necesidades, los ofertantes están produciendo mucho menos, y si están produciendo menos van a tener que comenzar a despedir personas, lo cual la tasa de desempleo va a aumentar. ¿Se entiende? Y ojo que hoy día está pasando mucho esto con todo este tema del virus, porque con todas estas leyes improvisadas que está haciendo el gobierno, que le gusta improvisar a este gobierno, eh, está generando todas estas normativas que prácticamente las suspensiones de trabajo, ¿cierto? En otras empresas muchos han despedido a personal, por ende se está generando un mayor desempleo. Y esto es muy peligroso, ¿cierto? Porque puede generar un malestar social. ¿Se entiende? Pero eso entonces con el famoso ciclo económico. Ahora, ¿qué otros factores incluyen dentro del mercado lo que son las externalidades? ¿Qué son las externalidades? Simplemente son consecuencias indirectas que tienen las empresas con su trabajo. O sea, de acuerdo a sus acciones, las empresas generan una consecuencia indirecta para la población, que ellos no lo querían hacer, pero aún así se logra hacer. Y estas distintas externalidades o estas consecuencias las dividimos en dos, en negativa o en positiva. ¿Ok? Cuando es negativo es cuando esta consecuencia obviamente afecta a la población, y cuando es positivo, cuando estas consecuencias, ¿cierto?, beneficia a la población. Y aquí da un ejemplo que es muy interesante sobre las mineras. Pues. Claro, las mineras producen mucho trabajo, generan una gran cantidad de economía, ¿cierto? Pero ¿cuál es la consecuencia? Es la contaminación que ellos generan. Y eso es indirecto, no es que ellos hayan dicho, bueno, una empresa para contaminar el ambiente. No, no lo hicieron por ese fin, ¿cierto? Pero indirectamente lo están haciendo. Y no recuerdo cómo se llama este pueblo que está cerca del norte, pero que genera, las aguas están contaminadas con los minerales. Y ha habido un aumento, ¿cierto?, de cáncer en esa población muy, pero muy grande. Cuando es positivo es simplemente cuando la consecuencia beneficia a la población. ¿Se entiende? Por ejemplo, la educación, cuando la educación es buena, ¿cierto? Por cómo afecta indirectamente a la población, ¿cierto? Como una mejor sociedad. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos lo que son las externalidades, que también son factores que influyen en lo que es el mercado. Ahora, insisto, son consecuencias, estas consecuencias pueden ser negativas o pueden ser positivas. Ahora lo otro, ¿cierto?, es la fijación de precios y los aranceles, ¿ya? Ahora, ¿cuál es esto? ¿Quién hace esto? Simplemente tiene el objetivo asegurar la competitividad en la población, ya sea de productos y de servicios, ya sea en el ámbito de los demandantes o los ofertantes. Y aquí es donde tenemos una mayor influencia de lo que es el Estado. Por eso les comentaría que nuestra economía es una economía mixta, donde influye el Estado, pero también tiene mucha libertad lo que es la empresa privada. Ahora, ¿cómo puede influir el Estado en la fijación de precios? Acá tenemos 5 ejemplos. El primero es la fijación de precios máximos, ¿ya? Y aquí entonces los gobiernos del Estado intervienen por razones sociales y fijan un precio máximo por debajo del precio de equilibrio. ¿Ya? ¿Y con cuál es la finalidad? Esta simplemente de favorecer a los consumidores. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, este mismo libro, el precio de equilibrio es 10.000, pues el Estado dice, no, está afectando mucho a los consumidores, lo vamos a vender a 8.000 pesos. ¿A quién beneficia esto? A los demandantes, a los consumidores. ¿A quién afecta? A los ofertantes. ¿Se entiende? Ahora, también tenemos la fijación de un precio mínimo, y esto también
está por encima del precio de equilibrio. El mismo ejemplo del libro, si el libro cuesta 10.000, el Estado dice, "Oh, ese libro va a costar 12.000". ¿A quién beneficia? A las empresas, a quién afecta, ¿cierto? A los demandantes. Y el Estado tiene estas facultades, ¿cierto? De poder realizar estas cosas. Simplemente para ir beneficiando a un grupo o a otro, ¿ya? Fijación de impuestos indirectos a la producción. Ustedes saben que todas las empresas, ¿cierto? Las personas acá pagamos un impuesto, especialmente para que así el Estado pueda recaudar fondos, ¿cierto? Ahora, simplemente ellos pueden cobrar el precio que quieren, dice, de acuerdo a la producción. O sea, ellos se ven que, por ejemplo, una empresa está ganando mucho dinero o más del promedio, por decirlo de alguna forma, se le puede aumentar el impuesto a esa empresa de ese producto, ¿se entiende? Ojo, insisto, no, porque antes le explicaba, ¿cierto?, sobre la igualdad de la ley. No es hacia una empresa en sí, sino que es a todas las empresas que venden ese producto. Y el mejor ejemplo que vamos a dar acá es el de los cigarros, ¿ya? El cigarro, ¿cierto? Es un bien muy consumido acá en nuestro país. Y hace un tiempo atrás, ¿cierto? El gobierno simplemente le aumentó el impuesto a las empresas que vendían los cigarros. Ahora, ¿a quién afectó esto? Prácticamente a los consumidores. ¿Por qué? Porque obviamente si le suben el impuesto a la empresa subieron también el precio del cigarro y la gente no iba a dejar de consumir cigarros, o la mayoría de la gente no dejó de consumir cigarros, por ende compraba este producto a un precio más caro, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? Según en la visión del Estado, es que mientras más caro el producto, ¿cierto? La gente va a dejar de consumir, y esto fue simplemente lo del cigarro por una idea un poco más de salubridad para poder mejorar o prevenir enfermedades que puede producir el cigarro. La entrega de subsidios de producción. ¿Y qué es esto? Simplemente el gobierno le paga la diferencia, ¿cierto? Ya sea especialmente a las empresas cuando se ven totalmente afectadas, ¿ok? Por ejemplo, si una empresa empieza a entrar en una crisis muy grande, y se está viendo afectada, ¿qué es lo que va a tener que hacer la empresa? Despedir gente. ¿Qué es lo que hace el gobierno para impedir eso y no aumente la tasa de desempleo? Le paga un subsidio, ¿cierto? Le entrega un cierto dinero a esa empresa para que así pueda seguir produciendo de la misma forma y así evitar que, ¿cierto?, despidan al personal, por ende la tasa de desempleo no se mueva. ¿Se entiende? Y eso también es la facultad que tiene el Estado. Y por último, la incorporación de aranceles de importación, y simplemente son los impuestos, ¿cierto?, que le cobra el Estado a todos los productos que entran a Chile desde otros países, ¿se entiende? Generalmente lo mismo, el cobro de impuestos va relacionado a lo que también es el consumo, ¿cierto?, de lo que pueda tener ese producto en nuestro país, ¿ok? Y por último, para no alargar tanto esto, vamos a analizar lo que es el monopolio, el oligopolio y la colusión. Se está moviendo mucho esto. Ya. En palabras simples, insisto, yo no voy a leer, pero el monopolio es cuando una sola persona controla todo el mercado, ¿ok? El monopolio corresponde entonces a lo que es la competencia imperfecta y la empresa tiene total control sobre el precio del producto, ¿vale? El oligopolio es cuando dos empresas controlan el mercado, también pertenece a la competencia imperfecta, ¿cierto? Y esta también permite que las empresas tengan control sobre la fijación del precio. Insisto, ¿a quién es el principal perjudicado de todo esto? Los demandantes o los consumidores, y la colusión simplemente se da cuando existe un duopolio o un oligopolio, ¿cierto? Recuerden, el oligopolio es cuando existen estas varias empresas, la que igual alcanza a ser muy pocas para lo que es el mercado, ¿ya? Y la colusión simplemente es cuando estas empresas se ponen de acuerdo para poder fijar precios, para ver cuántos productos lanzan al mercado y así también sentirse ellos mucho más beneficiados. ¿A quién afecta esto? Nuevamente a los consumidores. Ahora, el Estado siempre está velando con normativa, siempre se está preocupando de esta competencia imperfecta para así poder, ¿cierto?, llevar una mayor regulación y no afecte tanto a los consumidores, ¿ok? Ya, y ahora sí que esto es lo último, no sé cuánto tiempo llevaré hablando, espero que no se alargue mucho esto. Y vamos a hablar sobre la inflación, la deflación y la
devaluación, de que también son unos factores económicos que pueden ser muy perjudiciales, ¿cierto?, para una economía. ¿Y qué es la inflación? Y la inflación es cuando es un aumento generalizado del precio de los productos, ¿ok? Por ejemplo, que en un tiempo muy corto, o sea, estoy hablando de semanas, meses, todos los productos comienzan a subir de precio. Y eso genera inflación. ¿Por qué esto genera inflación o por qué esto es malo? Simplemente porque la gente ya no puede satisfacer todas sus necesidades, porque recuerden que los recursos siempre es limitado. Las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Por ende, la gente no va a poder satisfacer todas sus necesidades porque sube el precio de los productos, pero los recursos, en este caso cuando hablamos del sueldo de las personas, se mantiene igual. ¿Qué problema trae la inflación? Simplemente trae la pérdida del valor del dinero. ¿Y qué significa esto? No es que deje de valer el dinero, sino que simplemente da la sensación que con el dinero prácticamente ya no alcanza para nada, ¿ok? O sea, cada vez estoy satisfaciendo menos necesidades con la misma cantidad de dinero que antes podía satisfacer muchas más necesidades, ¿se entiende? Otro problema que trae la inflación es un déficit fiscal y es un aumento, ¿cierto?, sostenido de que los precios tienden a reducir en la producción, ¿ok? Ya que la gente cada vez está satisfaciendo menos necesidades, se va a generar obviamente lo que es una sobreoferta en la demanda, por ende las empresas van a dejar de producir, ¿cierto? Ahora, esto también afecta a lo que es la competencia internacional y comienza a encarecer las exportaciones, ¿ok? Por ejemplo, todas estas empresas que exportan productos hacia el extranjero, si tenemos, ¿cierto?, este tema del déficit fiscal en donde cada vez la producción es menos, van a vender mucho más caro los productos hacia el extranjero y es probable que pierdan esos mercados la gente o las empresas o los tratados que ellos tienen en otros países simplemente no los quieran pagar, ¿ok? Aumenta el desempleo, obviamente, ¿cierto? Aumenta el desempleo, ya que la persona no puede satisfacer todas sus necesidades, se genera una sobreoferta, por ende, hay que producir mucho menos, y para poder producir mucho menos, lo mejor, es cierto, es simplemente eliminar gente, no eliminar en el sentido de matarla, sino que despedir personas. Ahora lo otro, ya que la otra forma que esto se puede dar, es ya que la gente está consumiendo menos, ¿cierto? La empresa está teniendo menos ganancias, por ende, ¿cierto?, tampoco tiene para poder pagar el salario de todas las personas, por ende también se genera un desempleo. Y por último, el otro problema de la inflación es que genera una inestabilidad general, es decir, ¿cierto? Al haber mayor miedo, ¿cierto?, a toda esta problemática de la inflación, mayor desempleo, mayor aumento de las personas, puede generar un descontento social y también puede alterar un poco lo que es la estabilidad de un país. ¿Se entiende? Porque prácticamente se pueden generar las manifestaciones y todo eso. Mejor ejemplo de una inflación en nuestro país, el gobierno de Salvador Allende, que tuvo una inflación muy alta, ¿cierto? Y generó todas estas problemáticas del desempleo y generó una inestabilidad